significa la palabra amor en la Biblia? En su experiencia cristiana, ¿ustedes cómo podrían definir esa palabra? Es una palabra bastante importante en la Biblia. Se utiliza todo el tiempo, pero yo diría que sobre todo se mal utiliza muchas veces. ¿Qué dice Juan 3:16 y 17? Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Mm. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, es tanto el amor que tuvo Dios que hizo que Él dio a su Hijo. Entonces, todos ustedes, muchos, concluyeron y estuvieron de acuerdo en que la palabra amor exige o tiene como resultado sacrificio, ¿sí? El mejor ejemplo que hay es que Jesucristo es el Cordero de Dios sacrificado, ¿no? ¿Cierto? Que quita el pecado de nosotros. Y dice que de tal manera amó Dios. Entonces, siempre que uno habla de este texto, uno le hace la pregunta a la gente: ¿usted sería capaz, Pastor Silvano, de decir, voy a coger a Michelle y la voy a sacrificar por el mundo? Yo creo que la respuesta obvia sería: no, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Yo cómo voy a sacrificar un hijo o una hija por alguien más? Eso no lo voy a hacer. Pero eso lo que quiere decir es que Dios tiene un amor tan grande que no puede ser incluso medible, que entrega a su Hijo unigénito, lo cual mu- ninguno de nosotros, yo creo, estaría en capacidad de hacerlo. Y aún así, si lo hiciéramos, eso no representa nada, porque nosotros no somos Dios, ¿cierto? Solamente Dios manda a su Hijo para morir por el perdón de los pecados. Un mártir no puede morir por perdón de los pecados de los demás, por ejemplo, ¿cierto? Lo hace por la justa causa de seguir al Señor, pero no lo hace porque esa persona como tal tenga el poder y la autoridad de perdonar pecados. No sé si fui claro hasta ahí. ¿Sí es eso claro? Pero además dice después en el verso 17, porque no lo envió o no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Quiero decir dos cosas aquí importantes. La palabra mundo no es un lugar. En este caso no estamos hablando de la palabra logos, que significa gente. En realidad es la palabra humanidad, ¿sí? Porque la palabra también se puede significar un lugar, por ejemplo, el cosmos, y estamos hablando de todo el planeta Tierra y todo lo que nos rodea, pero en este caso estamos hablando específicamente de la humanidad, gente, personas, ¿sí? Entonces, Él no mandó a la gente, perdón, Dios no mandó a su Hijo hacia la humanidad para condenar a la humanidad, sino para salvar a la humanidad. Entonces, eso es importante. ¿Y salvarlos de qué? Pues se supone que nos salva de un pecado que nosotros arrastramos, ¿cierto? Desde el pecado que conocemos como el pecado original. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Correcto. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿cierto? El Señor muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? Que nosotros siendo pecadores, entonces aquí hay que establecer una diferencia. Dios aborrece el pecado. O sea, es imposible que el pecado, que Dios reciba y acepte el pecado. No es posible. Por eso manda un sacrificio. Ese sacrificio se llama Jesucristo. ¿Sí? Y es el último sacrificio. Ya no aplica sacrificar aves o corderos o vacas o cerdos. Ya eso en la práctica ya no existe, aunque el judío ortodoxo lo hace, pero eso ya no existe. Entonces, el sacrificio es Jesucristo. ¿Por qué dice que aún siendo pecadores? Porque Dios no permite el pecado. Pero entonces está la conclusión, que es lo más importante. Dios aún así murió por nosotros. Es decir, Dios no puede aceptar el pecado de ninguna manera. No hay manera de que yo, Carlos, pueda agradar a Dios de ninguna manera. No hay manera de que yo, Carlos, pueda tener comunión con Dios de ninguna manera. Pero Jesucristo es el sacrificio o el puente, ¿cierto? Que me permite tener
el acceso a Dios. En otras palabras, Jesucristo es como la llave que entra en la chapa para poder abrir la puerta, para poder tener acceso al Padre. Es Sí. algo increíble, es muy bueno. No sé si alguien quiere aportar algo, pero no sé si fui claro ahí. Siendo pecadores, Dios nos amó tanto que Jesucristo murió para que nosotros podamos tener comunión o podamos estar en la presencia del Dios Padre. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Correcto. Este lo traje, es muy importante porque este es una de esas escrituras que se malinterpreta mucho. Algo clave que hay que decir acá. Cuando hablamos del amor perfecto, estamos hablando, Héctor lo mencionó, de la palabra agape. Ese es el amor perfecto de Dios. Hay otros tres, de hecho se nombran siete, pero hay otros tres que son el estorque, el fileo, y el eros. No nos estamos refiriendo a ese, porque ese es más de relaciones interhumanas entre personas. Pero el amor que Jesucristo nos pediría es el amor agape. ¿Podemos nosotros alcanzar ese amor? Probablemente no, porque si pudiéramos alcanzarlo seríamos Dios y nosotros no somos Dios, pero sí podemos ir camino a la santidad, como dice Pablo, y esto incluye amarnos unos a otros. Entonces, el amor es paciente, quiere decir que alguien nombró aquí palabras como perdonarse unos a otros, ¿sí? Tener relación con alguien, ¿sí? Pero algo clave es que el amor bíblico del que hablamos, de Dios, no es emocional. Eso es supremamente importante entenderlo, ¿sí? Es como cuando uno habla del matrimonio. A ver, pongo este ejemplo del matrimonio. Cuando yo decidí casarme con mi esposa, que obviamente no entendía muy bien lo que el matrimonio significaba, hoy en día ya lo entiendo mucho mejor, entendí, pude comprender que el amor no es solo una emoción, y no es que yo diga, no es que mi esposa es lindísima, tiene una figura esbelta, tiene estos atributos, no se trata, ese no es el amor, eso es más atracción o romance, y de eso no se trata. Es un amor que no tiene sentimientos, es decir, no se basa en las emociones. Entonces es un amor que de verdad se lleva a cabo. Entonces hoy les voy a dar 4 cosas importantes. Si las pueden escribir, chévere, porque eso les va a ayudar incluso a ustedes indagar en la palabra, ¿cierto? Y estudiarlas, ¿sí? Entonces ya les voy a decir cuáles son esas. Pero antes de eso, déjenme decirles unas cositas que tomé unos apuntes acá. ¿Listo? Mira, cuando a Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más grande, él no respondió con una lista de reglas, rituales religiosos u obligaciones morales. En cambio, resumió todo el Antiguo Testamento en una sola palabra: amor. Pero ¿cómo lo dijo? Entonces, si ustedes ven Mateo 22, 37 al 40, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque el amor según Dios no es una emoción. Es decir, yo hoy no estoy contento con Dios y mañana estoy bravo con Dios. No es que hoy estoy pasando por una situación y hoy creo en Dios, pero mañana estoy súper bien y ya no creo en Dios. No, son decisiones, y voy a darles 4 cosas importantes. Voy a estar hablando del amor agape, que es el amor perfecto de Dios. ¿Y qué significa? El significado de esa palabra agape del griego es la forma más
elevada de amor en el Nuevo Testamento. Es un amor incondicional, abnegado. Abnegado quiere decir sacrificial. eh, que busca el bien de la otra persona sin importar el costo. No es principalmente una emoción, sino una decisión deliberada de la voluntad. Todo esto que les acabo de decir, ustedes lo pueden buscar en línea en las definiciones del amor ágape del griego, incluso del hebreo o del arameo. Tiene el mismo significado. Entonces dice, este es el amor que Dios tiene por la humanidad y el amor que los cristianos están llamados a demostrar hacia Dios y hacia los demás. Si ves lo que dice, esta parte es la más importante, es el amor que los cristianos estamos llamados a demostrar hacia Dios y hacia los demás. Entonces no es una tarea fácil y se los voy a decir yo. Hay gente que yo no, definitivamente siento que no puedo amar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que uno dice, es que me cuesta, es muy difícil, ¿cierto? Pero el amor, por eso es que el amor ágape, una de las cosas que les dije es que no es sentimental, no se basa en emociones ni sentimientos. Al no basarse en sentimientos ni emociones, entonces yo puedo tener la posibilidad de separar mi corazón, ¿cierto? De las emociones y los sentimientos y amar a esa persona sin importar qué. Ejemplos prácticos en la Biblia, ¿cierto? Se acercó una mujer que iba a ser apedreada por la gente. Estuvo atrapada o fue, ¿cómo se diría eso en español? Fue, la vieron en adulterio y entonces la iban a matar porque eso decía la ley. Entonces ellos le preguntaron a Jesucristo que si era correcto, que esta persona fue atrapada en adulterio, y entonces la ley decía estas cosas. Y entonces es cuando Jesucristo les dice, ok, dicen que escribía algo en la tierra. Algunas personas especulan que pudo haber dicho, eso no es lo importante, pero lo importante sí fue que les dijo, bueno, está bien. Si alguno de ustedes es libre de pecado, es decir, no ha cometido un error, adelante, tire la primera piedra. Y dice que por orden de edad las personas comenzaron a marcharse. Y después él le preguntó a ella, ¿hay alguien aquí acusándote? Y ella le respondió, no, señor. Y él le dijo, yo tampoco. Y miren la parte, lo más importante de ese mensaje es este, pero ve y no peques más. Entonces, el amor, Dios nos da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, pero a lo que me refiero con esto es que uno no puede seguir pecando cuando el Señor murió justamente por ese pecado. Uno no puede hacer del pecado una práctica, porque de lo contrario, la decisión de recibir a Jesucristo como es Señor y Salvador no es válida, ¿sí? Por eso es que los cristianos tenemos que ser transformados. No somos perfectos. Estoy seguro que eh, Silvano comete errores. Estoy seguro que yo cometo errores. Estoy seguro que todos cometemos errores, pero Pablo nos dice que vamos en un camino de santidad. Vamos siendo mejores cristianos. ¿Y saben qué es lo bueno de eso? Que Dios conoce el corazón. Por eso es que David era tan famoso. Él era una persona conforme al corazón de Dios. Y eso es mucho que decir de una persona. Entonces, el amor ágape es el fundamento del discipulado cristiano. Refleja varias cosas, refleja el carácter de Dios y cumple los dos grandes mandamientos, que ama a Dios sobre todas las cosas, pero también ama a la otra persona como a sí mismo. Si yo realmente logro amar a otra persona como a sí mismo o como a mí mismo, que es algo súper difícil, pues he logrado poner en práctica el amor porque estoy eliminando o quitando de paso todo el sesgo que yo tenga o la rabia o el rencor por esa persona que Dios me pide que ame. Vuelvo y digo, no es fácil, pero es el ideal cristiano, es el ideal bíblico. Después hay otros amores, no los voy a nombrar porque ya se me está acabando el tiempo. El otro amor es filia, que es amor fraternal o de amistad entre amigos, ¿sí? Está el amor estorge, que es un amor familiar, padres, hijos, ¿sí?
Está el amor eros, que es el amor entre esposo y esposa, ¿sí? Ninguno de esos tres se puede comparar con el amor ágape, que es el que Dios nos pide que haga. Entonces, ustedes ya nombraron una de estas, varios de ustedes lo nombraron. Estos son los 4 puntos que quiero que recuerden. Punto número 1, el amor bíblico es un amor sacrificial. Muy importante. Alguien me utilizó la palabra entrega, digamos que es parecida. En inglés diría uno, son far synonyms, quiere decir que son sinónimos, aunque no están muy, muy cerca, pero son sinónimos. La palabra sería es sacrificial. Algunos de ustedes utilizaron esa palabra. Entonces, el amor bíblico siempre implica sacrificio. No se mide por lo que recibe, sino por lo que está dispuesto a dar. ¿Qué dio Dios Padre al mundo para ser salvo? A su Hijo, ¿no? A Jesucristo. La mayor demostración de este amor es Jesucristo, quien se entregó voluntariamente o entregó voluntariamente su vida por nosotros. Él no solo dijo que nos amaba, él lo demostró muriendo en la cruz. Y pues tengo obviamente unas citas bíblicas, si las quieren escribir, las pueden escribir, no las tienen que escribir. No las voy a nombrar porque no nos da el tiempo. Sería Juan 15:13, Romanos 5:8, Primera de Juan 3:16 al 18, Filipenses 2:3 al 8. La aplicación de este amor, es decir, el sacrificio, el amor sacrificial se expresa al perdonar, servir, dar generosamente, cuidar de los necesitados y de los enfermos, los huérfanos, las viudas y poner el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. Así es el amor que Jesús describió en Mateo 22:37 al 40. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu neighbor, a tu prójimo como a ti mismo. Muy importante. Ese es el primero. Entonces, el amor es sacrificial. Número 2, el amor es una decisión. Dios no me está obligando a mí a seguirlo. ¿Sí sabían eso, cierto? Cuando a uno le dicen que si quiere creer en Jesucristo y de pronto hace uno una oración de fe, nadie le está imponiendo eso. La persona simplemente decide creer. Es un momento impactante porque una persona decide pasar de ser no creyente, es decir, pasa de las tinieblas a la luz y toma esa decisión, pero eso es una decisión voluntaria. De ahí viene la palabra libre albedrío, ¿ok? Dios no creó marionetas o títeres que él manipula. Dios nos dio la posibilidad de decidir. Obviamente el que decide en Dios, pues es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y arranca una nueva historia con esa persona. El amor no es solamente una emoción. Uno por una emoción puede llegar a Cristo, que ha impactado por algo, pero eso no es lo que lo debe mover. Es una decisión de la voluntad. Dios creó al ser humano con libre albedrío para que pudiera escoger amarlo y seguirlo voluntariamente. Dios nunca obliga a nadie a amarlo. Él invita, llama, ofrece su gracia, pero cada persona debe responder libremente. Por eso es que las personas tienen relación con Dios. Como decía el pastor Silvano, utilizó la palabra relación y se puede expresar. Sí, esas son palabras muy importantes. Yo expreso, por ejemplo, a mi esposa que la amo, ¿cómo? Con palabras y con detalles. Sí, sí, yo a ella le preguntaba a veces, ¿tú cómo sabes que yo te amo? Entonces ella me comienza a dar una lista, unos descriptores y me dice, porque tú haces esto, porque tú me dices esto, porque me demuestras esto. Entonces es una relación. Esa misma relación hay que tenerla con el Señor. Es muy importante. Jesús mismo escogió obedecer al Padre y entregar su vida por amor a la humanidad. Sacrificio y es una decisión. Él mismo, Jesús, se ofreció para ello. ¿Qué podemos aplicar de ahí? Cada día decidimos si confiamos en Dios, si obedecemos su palabra y si seguimos a Cristo. El verdadero amor es una decisión diaria de permanecer fieles al Señor. Entonces, número 1, amor es ¿qué? Es sacrificial. Bíblico, Sí, sacrificio. número 2, el amor es ¿qué? Decisión.
Es una decisión, Decisión. ¿cierto? Y es una decisión tomada libremente. Nadie me está obligando a tomarla. ¿Sí? Tres, clave, el amor es verdadero. Se basa en la verdad, ¿cierto? El amor bíblico nunca puede separarse de la verdad. Y estos dos últimos que les voy a decir, el de verdad y el de obediencia, que son los dos últimos, son los más complicados para cualquier cristiano. Les voy a decir por qué. La gente muchas veces no es capaz como cristiano, decirle a una persona que está haciendo algo que no es correcto. De pronto porque dicen, no, va a pensar que es que lo voy a juzgar. No. De hecho, la palabra juicio no es una mala palabra, es una buena palabra. Hay una palabra diferente que se llama mal juicio. Es diferente, ¿cierto? Y está justo en Romanos, donde el pastor nos puso hoy, increíble, pero ahí habla de eso un poco. Pero es verdadero, quiere decir que yo, por ejemplo, como padre, ustedes, no sé si todos son padres y mamás, uno a sus hijos, uno les enseña lo que es la verdad. Si uno les dice porque algo está mal hecho, pues uno se los dice porque uno sabe que eso está mal hecho. Y cuando uno le está diciendo eso, uno sabe que eso es cierto. Si el padre no lo hace o la madre no lo hace, ese padre o esa madre es culpable porque está dejando que ese hijo básicamente se pierda. Eso es muy importante. Dice, el amor bíblico nunca puede separarse de la verdad. Palabra griega de esta palabra es aletheia, sería la palabra, y significa verdad. ¿Sí? Hablar o vivir la verdad también significa esto. El amor verdadero nunca celebra el pecado ni la mentira. Entonces, por eso es que, por ejemplo, un pastor de una iglesia tiene que estar siempre, estar santo lo más que se pueda, obviamente, porque no somos perfectos, pero tiene que ser ejemplo para la iglesia, porque nadie quiere un pastor fornicario, adúltero, mentiroso. ¿Quién va a querer el pastor? Nadie. Ese pastor tiene que ser ejemplo en la iglesia y la gente entonces le cree. ¿Por qué? Porque tiene autoridad para hablar. ¿Por qué tiene autoridad para hablar? Porque pone en práctica, entre otras, la verdad. El amor verdadero nunca celebra el pecado ni la mentira. Busca conducir a las personas hacia Dios y hacia su verdad. Cuando digo su verdad, la verdad de Dios. Versículos claves, Primera de Corintios 13:6, Efesios 4:15, ese es súper bueno. Juan 8:31 y 32, Primera de Juan 13:18. ¿Qué se puede aplicar de esto? Ya voy a acabar. Amar como Cristo significa decir la verdad con humildad, gracia y compasión. Hay veces que hay gente que le dice a uno, no, es que no es lo que dice, sino cómo me lo dice. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, a veces uno dice las cosas de una manera de pronto un poco tosca, entonces no van a ser bien recibidas. Pero adivinen qué, incluso hablando con mucha compasión, con una voz muy sutil, la gente puede llegar a rechazar la verdad. Eso le pasó justamente a Jesucristo. Acuérdense que él hablaba de la verdad y él fue sacrificado por decir la verdad, por enseñar la verdad, ¿correcto? Y él era Dios. Estamos hablando de Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando el pecado está muy metido en la persona, es muy difícil recibir la verdad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el Ujú. que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Correcto. Si vieron, la gente cuando se le dice la verdad, es decir, la luz, así se le digan bonito, hay muchas personas que no lo van a recibir. Pero uno tiene que hacerlo como cristiano. Ya si la persona decide no recibirlo, está bien. Pero miren lo bueno del que sí lo recibe. 21, versículo 21. Dice, pero aquel, estoy traduciendo, yo estoy viendo esta Biblia en inglés, perdón, espero no hacer una mala traducción, pero aquel que hace lo que es verdadero o lo que es correcto, se acerca a la luz.
Esa palabra luz ahí representa uno, verdad, y representa a Jesucristo. Y de esa manera se puede ver o se puede evidenciar claramente que esas obras han sido llevadas en Dios. Es decir, cuando yo como cristiano no tengo problema en confesar mi pecado a Dios, yo me acerco a Dios y reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Y eso es un acto muy grande de humildad, que a veces es difícil, para muchas personas es muy difícil de cumplir, y eso es importante. Entonces, en la práctica, amar como Cristo significa decir la verdad con humildad, gracia y compasión. Eso no significa no decir la verdad o enmascarar la verdad. El verdadero amor no pregunta, ¿qué hará feliz a esta persona? Uno no hace esa pregunta, sino ¿qué la acercará más a Dios? Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿qué la acercará más a Dios? Y yo sé que la persona, por ejemplo, es infiel, pues yo tengo que decirle que el Señor no se agrada en esto. Y le explico por qué, le muestro por qué. La persona va a tomar libremente, como siempre, la decisión. Acuérdense que el segundo punto es una decisión voluntaria. Número 1 es sacrificial. Número 2 es una decisión voluntaria. Número 3 es verdad. Y eso es importante. Si la pregunta es, ¿qué acercará más a esta persona a Dios? Y la respuesta tiene que ser siempre bíblica, no puede ser una opinión personal, siempre bíblica. Y finalmente, el amor es obediente. No sé si ustedes sabían esto, pero esta es una de las más, esas dos son de las más importantes. El sacrificio y la elección libre son muy importantes, pero cuando Dios realmente sabe que nosotros lo amamos, es en la obediencia. Les voy a poner un ejemplo bien importante de esto. Cuando Abraham, Dios le dijo que sacrificara al único hijo que le había dado, él me imagino que lloró, sufrió, dijo, pero ¿cómo así? Él me promete un hijo y va a ser una gran descendencia con este hijo y ahora me dice que lo sacrifique. Sin embargo, él fue al lugar, llevó al hijo, llevó todo lo que necesitaba para el hijo, y el hijo incluso le preguntó, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y aquí viene una palabra muy poderosa que él le dice, el Señor proveerá. Cogió al hijo, lo amarró al lado de la leña y estaba listo para ser sacrificado. Y cuando lo iba a degollar o a matar, el ángel o la voz del cielo le dijo, no lo hagas, porque ahora sé que crees en mí, porque eres obediente. La obediencia es uno de los atributos más importantes en la Biblia. Por eso no se basa en sentimientos ni emociones, se basa en la verdad y en la obediencia. Obviamente el sacrificio es muy importante, pero todos van de la mano. Mírenlo, sacrificio, voluntad o elección libre, verdad y obediencia. Todas muy importantes. El amor bíblico no es solamente emocional ni verbal, se demuestra mediante la obediencia. Jesús enseñó claramente que quienes lo aman guardan sus mandamientos. La obediencia no gana la salvación, pero demuestra la autenticidad del nuevo amor por Dios. Ahora lo voy a explicar de esta manera. Yo no hago buenas obras o no tengo una buena conducta para ser salvo. Lo que yo sí hago es que como yo ya soy salvo, yo tengo una buena conducta. O mi vida refleja buenas obras, cosas que yo hago buenas. El ejemplo perfecto siempre va a ser Jesucristo. Jesucristo decía la verdad, se sacrificó por nosotros, libremente escogió sacrificarse por nosotros, pero además era obediente al Padre. Y a Él es a quien tenemos que emular. Esto es supremamente importante. Además, obedecer los mandamientos de Dios nos enseña cómo amar correctamente a nuestro prójimo. Aquí hay unos versículos claves, vuelvo y digo, no los vamos a leer porque no tendríamos el tiempo. Esto es de una prédica que voy a dar. Y esos son Juan 14, versículo 15, Primera de Juan
capítulo 5, versículo 3, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6, y Romanos 13, versículos del 8 al 10. ¿Qué podemos aplicar de la obediencia? Amar a Dios implica, y estas son 5 cosas importantes: confiar en su palabra por encima de nuestros sentimientos. 2, someterse a sus mandamientos. Muchas veces eso es muy complicado para mucha gente. 3, arrepentirse cuando fallamos. 4, amar a los demás conforme a la verdad de Dios. Conforme a la verdad de Dios. No es ser alcahuetes. Pastor Silvano, la palabra alcahuete se utiliza también en Argentina. ¿Es Sí, clara esa palabra? sí, Ok, en inglés se dice leniency o to be lenient. No, yo no puedo ser alcahuete. Eso no es la verdad. Eso no es ser obediente. Y 5, seguir a Cristo cada día. La obediencia no reemplaza la gracia. Es la respuesta a la gracia. Obedecemos a Dios no para que Él nos ame, sino porque Él ya nos amó en Cristo. En conclusión, Jesús declaró que toda la ley y los profetas dependen de 2 mandamientos. 1, amar a Dios con todo nuestro ser y alma, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este estudio que les estoy diciendo demuestra que el amor bíblico es mucho más que un sentimiento, es el amor agape, el amor de Dios revelado en Jesucristo. El verdadero amor bíblico es 4 puntos importantes, recuérdenlos. Yo dije 4 y puse la mano con 5. 4 serían: 1, sacrificial; 2, sacrificial, es una decisión; decisión, 3, es verdadero; y verdadero, 4, es obediente. obediencia. Cuando estas cualidades están presentes en la vida del creyente, reflejan el carácter de Cristo y cumplen el mayor de todos los mandamientos. Esta traducción mantiene el contenido teológico de lo que les he estado diciendo hoy y la estructura del estudio en nuestro idioma español, pero lo más importante es que cuando de ahora en adelante les pregunten qué es amor, pues ustedes puedan responder sin ningún tipo de duda que el amor es sacrificial. Por eso su pastor se sacrifica por ustedes, los visita, los ama, está pendiente de ustedes, porque él tiene que dar ese mismo ejemplo que dio Jesucristo. No sacrificar la vida, porque no es eso lo que nos están pidiendo, pero tener una vida sacrificial por los miembros de esa iglesia y también como cristianos el uno al otro. Es una decisión libre que yo tomo, nadie me está obligando a hacerlo, ni siquiera Dios. Si hay algo que Dios no puede hacer, esto me lo dijo alguien, un teólogo muy importante un día: hay algo que Dios no puede hacer. Yo decía, pero es imposible, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Me dijo, sí, pero hay algo que Él no puede hacer. Y entonces yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, Él no puede cambiar tus decisiones. No porque no quiera y no tenga el poder, sino porque Él respeta el libre albedrío que le dio a la persona a decidir. Y yo quedé como, oh, wow, no había pensado en eso. Fue algo verdadero. Porque si no fuera así, entonces Dios tendría marionetas y nadie se perdería, todos serían salvos. ¿Por qué? Porque todos actuarían bien. Entonces, sacrificial es una decisión libre, es verdadero y es obediente. Padre eterno, Dios celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de permitirme enseñar, Señor, del verdadero amor que debemos tener en ti, Señor. Te damos gracias por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador único. Te damos gracias por darnos la oportunidad de tomar la decisión libremente de seguirte o incluso de rechazarte, Señor. Pero sabemos las bondades y lo que tendremos de beneficio eternamente al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por tu verdad, no nuestra verdad, no nuestra opinión, tu verdad, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a ser obedientes, obedientes a ti, no a los demás, pero obedientes a ti, Señor. Sin embargo, cuando alguien nos hable de obediencia bíblica, que también tengamos la humildad de reconocer que alguna otra persona tiene la razón en lo que dice y nos sometamos en humildad
a seguir lo que tu palabra dice, Señor, porque es lo que tú dices. En tu nombre oramos, Padre eterno, Dios celestial, dándote gracias por esta noche de compartir con estas bellas personas, Señor. Amén y amén.